resumiendo entonces, ¿no? Veamos aquí, ¿no? Un punto panorámico. Los módulos del CIAF. Módulos del CIAF, para que sepan ustedes que no solamente hay un módulo administrativo, contable y presupuestal, no, hay más módulos, por supuesto, ¿no? Bien, existen el sistema integrado de procesos de programación vía web, ¿no? Que en realidad es el módulo de formulación presupuestal. Entonces, ese es un módulo. Existe un módulo de conciliación de cuentas de enlace. Bien, es un módulo que lo utilizan los pliegos, ¿no? Para realizar conciliaciones entre las transferencias que haya hecho Tesoro Público y las transferencias que le hagamos, ¿no? A Tesoro Público. Existe un módulo de conciliación de operaciones CIAF. Bien, es un módulo para conciliar los registros y las fases que no hayan sido recibidas, ¿no? Por la base de datos del MEF. Bien, recuerden que la información se transmite vía internet, vía servidor, y hay muchas veces los registros que hemos transmitido no aparecen en MEF. Para eso entonces existe un módulo de conciliación de operaciones CIAF. Existe un módulo de procesos presupuestarios, que lo vamos a ver, por supuesto, todos los procedimientos de cada uno de los módulos lo vamos a ver en el mismo desarrollo de las clases, ¿no? Se trabaja, vamos a explicar también lo que es PCA, ¿sí? Procedimientos de pliego, qué cosa es PCA, cómo está aplicada PCA en el módulo de procesos presupuestarios, cuáles son las modificaciones que se pueden hacer, ¿no? En PCA, ¿no? Cómo se hace una priorización, cómo se distribuye PSA a las unidades ejecutoras. Luego de asignado el presupuesto, ¿no? Cuáles son los procedimientos en el módulo administrativo, cómo se trabaja una certificación presupuestal o CCP, ¿no? Certificación de crédito presupuestario, cómo es el procedimiento de registro, qué modificaciones se pueden hacer, cómo se registra un compromiso anual, cuál es la justificación para registrar un compromiso anual, cómo se registra un expediente CIAF, cómo se hace el registro, cuáles son los procedimientos, cómo se hace un registro de un gasto, cómo se hace el registro de un ingreso, cómo se hace el registro, ¿no? De una planilla, de un viático, de un pago de deuda, cómo se registra un ingreso, cómo se registran transferencias y otros tipos de operaciones. Modificaciones a los registros CIAF, cómo se trabaja, ¿no? Cómo se registra un devengado, cuáles son los documentos requisitos para un devengado, cuáles son los documentos fuentes para un devengado, de acuerdo a normatividad, cuáles son los plazos para los registros de cada una de las fases, cómo se genera una programación de calendarios de pagos, esa es la parte de tesorería ya netamente. Es decir, vamos a explicar los procedimientos por áreas, ¿no? El área de abastecimiento, cuáles son los procedimientos, el área de personal, cuáles son los procedimientos en el CIAF, en el módulo administrativo, el área de tesorería también, cuáles son los procedimientos, mencionando entonces, ¿no? La programación de calendarios de pago, cómo se cierra una programación de calendarios de pago, cómo se amplía, ¿no? Un calendario de pago, cuáles son los plazos. Vamos a revisar ciertos puntos de las directivas de tesorería, cuándo se trabaja o qué área trabaja el módulo contable, cómo es el procedimiento de contabilización, de registros administrativos, de compromisos anuales, cómo se contabilizan los documentos entregados, cómo se trabajan notas de contabilidad, cómo se hacen los cierres mensuales, los cierres semestrales, cierres anuales, etc. Entonces, todo eso va a ir, ¿no? De acuerdo al tema, de acuerdo al módulo que se vaya a trabajar. ¿Cuándo, no? ¿Y qué área es responsable del registro en el módulo de control de pago de planillas? Definitivamente es personal. ¿Qué importancia, qué obligatoriedad tiene la entidad de registrar
al personal en el módulo de control de pago de planillas. Bien. El módulo de deuda pública, ¿no? ¿Para qué sirve el módulo de deuda pública? Hay un módulo de ejecución de proyectos para registrar la parte presupuestal y financiera de los proyectos en ejecución. Y para los gobiernos locales, exclusivamente tienen un módulo de rentas y un módulo de catastro. Bien, ¿más preguntas entonces? Sí, felizmente aquí tenemos más preguntas, ¿no? Nos mencionan aquí, la ejecución del gasto se inicia con el registro del devengado en el CIAF, una pregunta que nos están haciendo, ¿no? Bien. La ejecución del gasto se inicia no con el devengado, la ejecución del gasto se inicia con, ¿no? Con la afectación presupuestal, es decir, con un compromiso anual, donde ahí reservamos, ¿no? El presupuesto asignado. Desde ahí hay una afectación presupuestal. Bien. Desde ahí tenemos una afectación presupuestal. En caso de que la afectación presupuestal sea insuficiente en base a un requerimiento, ¿no? Se pueden hacer las modificaciones, incrementos al presupuesto, ¿no? Los incrementos al presupuesto mediante notas de modificación presupuestal. ¿Qué cosa? Por ejemplo, nos pregunta también, ¿no? ¿Qué es un PCA? ¿En qué se diferencia una PCA con el calendario de pagos? Claro, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Terminología totalmente diferente. PCA es la programación de compromisos anualizados. Programación de compromisos anualizados. ¿Cómo se trabaja eso en el CIAF? ¿Cómo se ve en el CIAF? Bueno, PCA en el CIAF es, en pocas palabras, sí, en pocas palabras, es la asignación de recursos a nivel de genéricas de gasto. Repito, PSA es la asignación de recursos a nivel de genéricas de gasto, con su respectiva categoría de gasto, con su respectivo rubro. Eso lo vamos a ver, por supuesto, en el mismo módulo, pero le voy adelantando eso, ¿no? A diferencia con el calendario de pagos, claro, es totalmente diferente, ¿no? Un calendario de pagos, ¿no? Es una asignación, ¿no? Una disponibilidad, ¿ya? De recursos para gastos programados, gastos que se deben cumplir. La generación de ¿no? La programación de un calendario de pagos, ¿no? Tiene cierta normatividad, eso lo vamos a ver en la parte de tesorería. Los procedimientos, más preguntas también, nos consultan aquí también, ¿no? ¿Qué área debe devengar? ¿Contabilidad o logística? ¿No? Bien, usualmente he podido asesorar, he podido elaborar en diferentes entidades públicas, ¿no? Como funcionario por encargo, ¿no? Como consultor, como asesor, y en la mayoría de entidades, ¿sí? Digamos en el 99% de las entidades, ¿no? Los devengados lo realizan el área de contabilidad. Sí, el área de contabilidad. Ahora, ¿eso está en alguna normatividad? ¿Está en alguna ley? Señores, eso va de acuerdo al ROF que tenga su entidad. ¿Sí? No podemos decir, ¿en qué, profesor, en qué ley está? ¿En qué punto? ¿En qué artículo está? Señores, si ustedes no podemos generalizar a nivel nacional, tengamos en cuenta que puede haber un gobierno local, ¿no? Donde pueden trabajar solamente 8 personas, incluido el alcalde. Entonces, vas a ver de repente una sola persona que va a manejar todo el CIAF. Sucede en los gobiernos locales, semirurales. Conozco bastantes gobiernos locales donde una persona maneja absolutamente todo el CIAF. ¿Y eso qué? ¿Debido a qué? ¿Debido a falta de capacitación? No, debido a que no hay más personal. Entonces, se puede disponer por cuestión de conocimientos o por cuestiones logísticas, ¿no? O por cuestiones geográficas, una persona que maneje CIAF o 2 personas que manejen CIAF, y de acuerdo a eso se van distribuyendo las funciones. Bien, si tenemos un ROF que determina, ¿no? Ciertas funciones, entonces se puede asignar el registro de devengados a contabilidad.
Otra pregunta que nos hacen los participantes. ¿Cuál es el módulo que debe de manejar el contador? Bien, aquí también les voy a hacer, ¿no?, una apreciación de acuerdo a ¿no?, a la práctica. En muchos, supongamos, vamos a poner el punto de los gobiernos locales. Les puedo mencionar que en los 40 o 50 gobiernos locales en los cuales he participado, ¿no?, he prestado asesorías y consultorías, les puedo decir con toda seguridad de que el contador, ¿no?, conoce poco del sistema o simplemente no maneja el sistema. Solamente los contadores que están debidamente capacitados en el sistema lo manejan. Y por supuesto es el módulo de contabilidad. En el área de contabilidad se debe manejar también el módulo administrativo, es decir, ¿no?, en contabilidad tienen acceso también al módulo administrativo. ¿Para qué? Para registrar los devengados. Entonces, es importante, es muy importante que en una entidad pública, ¿no?, tanto el contador como los asistentes, ¿sí?, conozcan el sistema, ¿no? Y no solamente delegar a los asistentes, ¿no? Es muy importante que el mismo contador, también los jefes de área, conozcan del sistema. Bien. Otro punto también importante, ¿no?, ¿qué es el presupuesto del sector público? Bien, el presupuesto del sector público es un instrumento de programación económica y financiera de carácter anual y es aprobado por el Congreso de la República. Su ejecución comienza al 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Bien, artículo 14, ley 28, 11.2, ¿no?, la ley marco de la administración financiera del sector público. También recomiendo, ¿no?, revisar la ley marco de la administración pública. ¿Sí? La 28, 11.2. Los procesos presupuestarios definitivamente van a estar también en el artículo 14 de la ley 28.411, la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no?, lo que vengo mencionando y sugiriendo para todos los participantes, ¿sí? También, por supuesto, aquí están más definidas, ¿no?, las fases que hemos estado mencionando desde el principio, ¿no? Programación, formulación, aprobación. La programación es la previsión del gasto, definición de la estructura funcional programática y aprobación del PIA. La ejecución y control, la ejecución basada en modificaciones presupuestarias, ¿no?, PIA más las modificaciones, definitivamente nos va a dar PIN, ¿sí? Basta con que le incrementamos un sol o disminuyamos un sol, ¿no?, al PIA, pues deja de ser PIA, ¿no?, se convierte en PIN, presupuesto institucional modificado. Definición de PCA, modificaciones de PCA, calendarios de pagos, ejecución de ingresos, ejecución de gastos. Y por supuesto, al final, la evaluación, ¿no?, que es realmente la evaluación, es la medición de resultados obtenidos y análisis de variaciones físicas y financieras. Por supuesto, todo eso relacionado al cumplimiento de las metas. Otro punto que también, ¿no?, me consultan los participantes constantemente, ¿no?, ¿a qué se refiere con la estructura funcional programática? Bien, vamos a explicar eso, ¿no?, por supuesto, en el desarrollo del módulo de procesos presupuestarios. ¿En qué consiste una estructura funcional programática o cómo está estructurada? ¿Cuáles son los programas presupuestales con enfoque a resultados? ¿Qué es un programa estratégico? Bien, vamos a pasar a ese punto, por supuesto, de lo que es programación estratégica. ¿Ya? Va a venir el ponente especialista y va a detallar también ese punto. Y por último, ¿no?, el proceso de ejecución, ¿no?, en el CIAF. ¿Bien? ¿Cuáles son las funciones de la Dirección General de Presupuesto Público? ¿Cuáles son las funciones de pliego? ¿Cuáles son las funciones de la unidad ejecutora? Y cuáles son las funciones, ¿no?, de unidad ejecutora en base, por supuesto, a normatividad de la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público. Bien, todo eso también lo vamos a explicar, ¿no?, en el mismo sistema.